Interbolsa y Enron. En el día de hoy presentaremos cómo los fraudes a nivel empresarial tienen sus bases desde el punto de vista ético. Enron Corporation fue una empresa energética con sede en Houston, Texas, que empleaba a más de 21.000 personas hacia mediados de 2001. Enron se constituyó en 1985 por la fusión de las empresas Houston Natural Gas e Internorth. Kenneth Lay, presidente de la ex Houston Natural Gas y luego presidente de Enron, dirigió a la compañía casi desde su creación hasta poco tiempo antes de su estrepitosa caída. La empresa originalmente se dedicaba a la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos, aunque luego expandió sus operaciones como intermediario de los contratos de futuros y derivados del gas natural y al desarrollo, construcción y operación de gasoductos y plantas de energía, por todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en una empresa de renombre internacional. Enron creció exponencialmente en su área original y se introdujo en otros rubros como la transmisión de energía eléctrica, previendo su posible desregulación como había ocurrido en el caso del gas. La empresa también desarrolló nuevos mercados en el área de las comunicaciones, manejo de riesgos y seguros en general. En su momento la revista Fortune la designó como la empresa más innovadora de los Estados Unidos durante 5 años consecutivos, entre 1996 y 2000. Además apareció en la lista de los 100 mejores empleadores de dicha revista en 2000, y era admirada por la grandilocuencia de sus instalaciones entre los ejecutivos de empresas. Sin embargo, la reputación de esta empresa comenzó a decaer debido a los insistentes rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en América Central, América del Sur, África, las Filipinas y la India. El escándalo más resonante estuvo vinculado al contrato que tenía Enron con la empresa de energía Maharashtra State Electricity Board. Simultáneamente, una serie de técnicas contables fraudulentas, avaladas por su empresa auditora, la entonces prestigiosa firma Arthur Andersen 60, permitieron crear el mayor fraude empresarial conocido hasta ese entonces. En agosto de 2000 la empresa alcanzó su cenit, logrando una cotización de $90,56 por cada acción. Sin embargo, una vez iniciado el año 2001, las acciones de la empresa en Wall Street comenzaron a caer rápidamente de 85 a $30, cuando surgieron rumores de que las ganancias de Enron eran el resultado de negocios con sus propias subsidiarias, una práctica que le permitía maquillar las gigantescas pérdidas que había sufrido en los últimos años. Cuando se hizo público el escándalo sobre el uso de prácticas irregulares de contabilidad, Enron se vino abajo y llegó al borde de la bancarrota hacia mediados de noviembre de 2001. Desde allí, la palabra Enron se convirtió, para la cultura popular, en un sinónimo del fraude empresarial planificado. Enron solicitó protección por bancarrota en Europa el 30 de noviembre y en los Estados Unidos el 2 de diciembre de 2001. ¿En qué fallaron? Los principales factores y motivaciones que llevaron a Enron a realizar estas prácticas fueron la falta de control y legislación que se lo impidiera, con un gran vacío legal con respecto a los controles. La financiación de las campañas políticas también propició una red de sobornos, corrupción y facilidades para este tipo de empresas. Además, la falta de ética que había en las altas esferas era latente. Los ejecutivos y administradores cobraban gran parte del salario en acciones, lo que les motivaba a inflar y maquillar sus informes para que los beneficios aparentes fueran mayores y las acciones de la empresa aumentaran de valor. Así no solo estaban interesados en que subieran las acciones el presidente y el CEO, sino también estos ejecutivos y administradores. Ahora vamos a ver un pequeño video donde podemos encontrar una breve descripción ética de los problemas que poseía Enron. Este clip de video fue tomado de un documental del año 2005. As disturbing as Enron's own misconduct is the growing evidence that leading U.S. financial institutions not only took part in Enron's deceptive practices, but at times designed, advanced, and profited from them. The Enron fraud is the story of synergistic corruption. There are supposed to be checks and balances in the system. The lawyers are supposed to say no. The accountants are supposed to say no. The bankers are supposed to say no. But no one who was supposed to say no said no. They all took their share of the money from the fraud and put it in their pockets. Enron paid its advisors well
In 2001, the accounting firm Arthur Andersen received $1 million a week. Enron's law firm, Vinson & Elkins, did nearly as well. Everyone had their hand out at the table. They were all being paid, and as long as Enron continued, they received their fees. They were a part of the process. So it's hard now to say, oh, we didn't know anything. Had we known then what we know now about Enron's practices, we would not have engaged in these transactions with Enron. The facts that we now have come to light about Enron, however, were not known at the time. I believe that the Citigroup professionals involved with these transactions acted in good faith. I'd like you here to look at one Citi email, Exhibit 333I. The email trail here is all too lurid. Oh, for instance, one email I remember where the banker writes, Enron loves these deals. They produce cash, but they don't have to show the debt on the balance sheet. Now, a high school student can figure out that the banks were all knowing participants in this wrongdoing. En su momento, la más poderosa firma del mercado de valores en Colombia, muchos se preguntan qué fue lo que pasó y cómo fue posible que se desviaran más de 500.000 millones de pesos de dineros del público. Aquí les contaremos qué fue lo que hicieron los protagonistas del mayor descalabro en la historia financiera del país. Interbolsa, cuyos directivos están en juicio, fue hasta octubre de 2012 la organización más poderosa del mercado de valores. El 40% de las inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia eran hechas a través de su sociedad comisionista y en un año llegaron hasta 4 billones de pesos, cifra comparable al 30% del presupuesto de Bogotá. Sus problemas comenzaron cuando más de 170.000 millones de pesos de sus clientes fueron usados en la compra de acciones de Fabricato. Sus directivos querían asumir el control de esta empresa para venderla a inversionistas brasileños. Para atraer más plata, sus socios más poderosos crearon en Curazao un fondo de inversión llamado Premium. A los clientes se les ofrecía dos grandes ventajas: buen rendimiento de la plata y confidencialidad, pero ni plata ni rendimiento regresaron. Allí se enredaron 174 millones de dólares. ¿Quiénes responden? En primer lugar, Rodrigo Jaramillo, presidente del grupo, por haber autorizado el préstamo de la plata del público para la compra de las acciones de Fabricato. Víctor Maldonado, empresario y dueño del 30% de Interbolsa, por haber recibido créditos personales por más de 40.000 millones de pesos. Juan Carlos Ortiz, creador del Fondo Premium y considerado artífice de operaciones financieras. Tomás Jaramillo, socio de Ortiz e hijo del presidente de Interbolsa, puso fichas suyas para administrar el fondo de Curazao, que terminó convertido en un siniestro. El italiano Alessandro Corridori, encargado de manejar un carrusel de compra de acciones de Fabricato, con el que su precio se inflaba artificialmente. Los 5 delitos en juego y los afectados esperan con ansiedad las decisiones de la justicia. Un análisis ético efectuado por Hernán Mira puede resumir los aspectos e impactos dentro del caso Interbolsa. Ha dicho en una entrevista el presidente del grupo Interbolsa que está tranquilo pues ha actuado siempre a conciencia, de manera leal y apegado a la ley. Y hay que creerle, pues para debatir un planteamiento se debe partir de las afirmaciones que se hacen. Pero analizando lo que ha sido la crisis de Interbolsa que terminó en una debacle, se puede concluir que quienes dirigen la entidad financiera actuaron más basados en la ambición y la codicia que siempre riñen con la moral, y no por los principios de transparencia, confianza y solidaridad, entre otros, que siempre guían la mejor ética de las empresas y la economía. Dice el presidente del grupo que ha estado apegado a la ley y es muy posible, eso lo dirán las investigaciones y la justicia ordinaria. Pero se debe recordar que las obligaciones ético-morales siempre están por encima de los dictados legales, más en negocios que comprometen a un considerable grupo de inversionistas y la comunidad. Porque si se revisa el Código de Ética y Conducta de Interbolsa, aparece muy claro que se hizo a un lado privilegiando las posibles ganancias deslumbrantes e inmediatistas. Dice en ese código que las personas de la organización deben enmarcar su comportamiento conforme a las más altas exigencias jurídicas y éticas a nivel personal y profesional, tanto en interés de los inversionistas de las carteras colectivas, como en el de la comunidad en general. Se señala que se debe ir más allá de este mismo código obligatorio, ya que no sustituye el buen criterio, la responsabilidad, el sentido común y la prudencia indispensable para el mejor desempeño de los destinatarios de este código en la actividad que desarrollan. Y se agrega que se deben anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas comerciales.
Hasta estos códigos se olvidan cuando la ambición desmedida ciega. De los dos casos finalmente que podemos concluir. 1. Existió un fraude masivo por alcanzar logros personales. 2. Prevaleció la ambición y el afán por el dinero rápido con el fin de suplir necesidades personales. Aunque exista un código ético en las organizaciones, este se olvida por falta de una fuerte formación en hogar como en el alma mater para evitar fracasos como los observados. Cerramos con esta pequeña conclusión de lo que puede llegar a ser el resultado de no tener un comportamiento ético en las organizaciones. Gracias. Mucha atención, hay noticia en la audiencia por el caso Interbolsa. Julián Ríos, ¿de qué se trata? María Luisa, buenas noches. Mucha atención que ha terminado la imputación de cargos en el escándalo del fondo Premium. Hace pocos minutos los dos más altos ejecutivos de esta empresa han aceptado cargos. Se trata de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, quienes se han allanado a los cargos de manipulación, estafa y concierto para delinquir. Han aceptado estos cargos en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía y en busca de beneficios jurídicos. La Fiscalía mañana solicitará la medida de aseguramiento en su contra. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.